Buenas noches, ingenieros. Nos toca avanzar con otro tema importante. Que viene a ser la compactación de los suelos. Probar. Bueno, sí estamos bien con el volumen. Seguimos en el curso de Geotecnia para Obras Civiles. Y en esta ocasión vamos a tocar el tema de la compactación del suelo. Cuando hablamos de la compactación, estamos hablando del mejoramiento del suelo. Vamos a ir entendiendo algunas definiciones al respecto, pero antes quiero hacer una pequeña introducción con respecto a este tema. La compactación, generalmente cuando se habla de la compactación estamos hablando del suelo al momento de la construcción. ¿Y cuál es el objetivo? Pues aumentar la resistencia al corte y disminuir la compresibilidad que tiene relación con los vacíos. Sin embargo, este uso intensivo de esta técnica se inicia a principios del siglo con la introducción del rodillo pata de cabra, inventado en California en 1906. En 1933, Proctor publicó sus investigaciones sobre este tema y estableció las bases que hoy se emplean para controlar todo lo relacionado a la compactación de materiales en terraplenes. Entonces, básicamente, cuando hablamos de la compactación, pues es mejorar la resistencia y reducir la compresibilidad que vienen a ser los vacíos que se encuentran dentro del suelo. Podemos observar, acá ustedes pueden observar unas figuritas donde se nota pues un suelo sin compactar, que es lo que está sucediendo con la estructura, y un suelo bien compactado, ¿no? Entonces es una representación ahí mediante esa figura de cómo es importante hacer el mejoramiento de un suelo. La compactación es el aumento artificial por medios mecánicos del peso volumétrico de un suelo. Acá vamos a ver los medios mecánicos, pues acá vamos a ver lo que es Proctor. Esto se logra a costa de la reducción de los vacíos del mismo al conseguir un mejor acomodo de las partículas, que los forman mediante la expulsión del aire y o agua del espacio entre las partículas del suelo. Entonces, ese reacomodo de las partículas, haciendo que el suelo sea más compacto, eso viene a ser el mejoramiento, y la compactación del suelo se hace mediante medios mecánicos. La compactación mejora las características del suelo en lo que se refiere a la resistencia mecánica, resistencia a los asentamientos bajo cargas futuras y la impermeabilidad. Entonces, más bien, cuando hablamos de la impermeabilidad, ya se mencionó anteriormente, tenemos que hablar siempre en una palabra más práctica, de decir más permeable, menos permeable, o más impermeable, pero no definitivamente decir impermeable. Las ventajas. Las figuritas nos representan ahí lo que podemos explicar. Es decir, aumenta la capacidad de soporte del suelo. Lógicamente, si tenemos suelo donde tenemos que mejorar, vamos a mejorar la capacidad portante del suelo. Reduce los asentamientos del terreno. Lógicamente, de que al colocar una capa de mejoramiento mediante la compactación, vamos a reducir los asentamientos que pueden originarse por la superestructura. Reduce la permeabilidad del suelo, el escurrimiento y la penetración del agua. El agua fluye y el drenaje puede regularse. Entonces ustedes pueden observar ahí, cuando el suelo está compactado, el suelo drena
En cambio, cuando no lo está, pues se infiltra y puede originar fallas en el suelo. De igual manera, reduce el esponjamiento y la contracción del suelo, ya que si hay vacíos el agua penetra y habrá un esponjamiento en invierno y una contracción en verano debido a los cambios del clima. Se originan daños debido a las heladas. Recuerden que el agua al convertirse en hielo pues se expande y al convertirse en agua nuevamente se reduce el volumen y es donde se forman las grietas. Lógicamente que las desventajas pues siempre va a existir, aumenta el hinchamiento, aumenta el potencial de expansión en heladas, ¿no? Es lo que sucede si no hay un control adecuado. ¿Cuáles son los métodos para la compactación? Compactación estática o por presión. Esto de acá también tiene que ver en el tipo de suelo en el que se tiene que realizar estos tipos de compactación. La compactación se logra utilizando una máquina pesada cuyo peso comprime las partículas del suelo sin necesidad de movimiento vibratorio. Entonces acá vemos que es un rodillo estático o rodillo liso sin necesidad de tener vibración. Esa es una forma, un método. Compactación por impacto. La compactación es producida por una placa apisonadora que golpea y se separa del suelo a alta velocidad, más conocido como un pato, ¿no? Un saltarín. Es un apisonador que se utiliza para suelos arcillosos, ¿no? Compactación por vibración. La compactación se logra aplicando al suelo vibraciones de alta frecuencia. Ustedes ya le llaman placa vibradora o rodillos vibratorios, ¿no? Esos son los que nos ayudan a hacer la compactación de un suelo. Ahí se puede utilizar para diferentes tipos de suelos, ¿no? Hasta suelos granulares. Compactación por amasado. La compactación se logra aplicando al suelo altas presiones distribuidas en áreas más pequeñas de los rodillos lisos. Y pata de cabra, ¿no? Ustedes ven estos, son sobresalientes del rodillo, a eso se le llama pata de cabra. Hay una experiencia en México, en un suelo donde se quería almacenar agua y se hizo un amasado de piscinas y se logró hacer más impermeable al suelo y pues se logró almacenar. Tipo de materiales en los cuales vamos a iniciar lo que es un mejoramiento de suelos. Nosotros conocemos las canteras. Las canteras, existen infinidad de canteras para diferentes usos. Cuando hablamos de construcción, vamos a tratar de identificar dos tipos de canteras. Las más usadas, las más usuales y las que se comprometen más con la construcción en obras civiles, que viene a ser las canteras para afirmados y las canteras para agregados. Entonces, tenemos el material de agregado, que viene a ser una cantera. Ustedes ya tienen experiencia, puede ser una cantera donde se tenga material artificial y material natural. Material artificial, las chancadoras, y lo natural, pues solo es un material que pueden zarandear de la naturaleza. Pero esto solamente es una explicación para saber diferenciar cuando nosotros vamos a utilizar un material para la compactación, para el mejoramiento del suelo, vamos a utilizar un material de una cantera de afirmado. Para la selección de materiales es necesario hacer ciertos ensayos de laboratorio. Para ello, el ingeniero especialista tiene que visitar en campo las canteras y ver que exista material que pueda servir para mejoramientos de las bases, sus bases de las superestructuras. Entonces, ¿cuáles son las pruebas importantes que se tienen que realizar? La granulometría.
se tiene que realizar la granulometría, ya sea por vía seca o por vía húmeda. Ya anteriormente se habló algo de la granulometría, ¿no? Entonces, esto de acá tiene que estar y cumplir dentro del reglamento las normas de la gradación y el tipo de la vía que se necesita. Entonces, esta curva que pertenece al material que va a utilizarse para el afirmado tiene que estar dentro de el rango que lo menciona o lo da la norma para que se pueda utilizar en el mejoramiento de una base. ¿Qué significa eso? El material tiene que hacerse la prueba de la granulometría para ver si ese material tiene demasiados finos, se puede mejorar, o si tiene demasiado gruesos, se puede mejorar. En conclusión, tiene que estar dentro de los rangos de gradación de las vías que se requiera. Por ejemplo, si queremos para una vía principal, autopistas, si necesitamos para vías urbanas, para calles urbanas, entonces las vías urbanas, la norma de las vías urbanas nos dan esa gradación en la cual utilizamos y comprobamos que al hacer la prueba cumple, o si no, se mejora. También se tiene una parte de finos. A esa parte de finos se tiene que hacer la prueba de límites. ¿Por qué? Porque es un valor, el índice de plasticidad, que nos interesa, porque también en la norma nos dan rangos o nos dan valores máximos en los cuales tiene que tener ese suelo que se va a utilizar para el mejoramiento. Después que cumple la granulometría y el índice de plasticidad, nosotros recién ese material vamos a utilizarlo para hacer el Proctor, la prueba de laboratorio. Entonces, la prueba de Proctor ya existe en muchos países que han estandarizado sus moldes, sus pesos de martillo. Entonces, pero generalmente se está usando a nivel de todo el mundo las normas ASTM. Al menos en Latinoamérica se usa la norma ASTM. Pero esto se puede mejorar haciendo investigación, haciendo trabajos en los cuales uno puede dedicarse a esta parte que es muy amplia y puede llegar a encontrar moldes que sean más apropiados tanto para el material, para los espesores que uno utiliza al momento que hace el mejoramiento de las bases, subbases. Entonces, Proctor encontró que aplicando a un suelo una cierta energía para compactarlo, el peso volumétrico obtenido varía con el contenido del agua. Entonces, llegó a la conclusión de que el suelo, recibiendo una energía de compactación a un porcentaje de agua, mejoraba su resistencia. Por lo tanto, reducía los vacíos y se originaba menos asentamiento al respecto. Entonces, el Proctor estándar, vamos a ver Proctor estándar con Proctor modificado. Ustedes se van a dar cuenta, acá va a haber una tablita también en la cual ustedes se van a dar cuenta, donde el Proctor modificado con el Proctor estándar pueden cambiar en el número de capas, ¿no? Y en el peso del martillo, y se puede hacer la misma muestra con el mismo molde. Entonces hay un tema importante acá en el cual cuando ustedes lean algo y puedan hacer algunas preguntas, vamos a aclarar con respecto a esto del uso de los moldes y los martillos, el número de golpes y cómo relacionaríamos esta prueba de laboratorio
hasta saber cómo va a ser utilizada o comprometida en el campo al momento que se hace la compactación del mejoramiento de alguna base. Ustedes ya queda claro de que el material de una cantera para firmado tiene que hacerse la granulometría, tiene que hacerse la prueba de límites, y luego cuando ya pase esas dos pruebas, dependiendo del país que uno se encuentre, los rangos en los cuales las normas lo estipulan, luego se procede a hacer el Proctor, la prueba de Proctor, que puede ser prueba de Proctor estándar o prueba de Proctor modificado. Estándar se realiza en el llamado cilindro Proctor, que es de 4 pulgadas por 6 pulgadas. Ustedes todos ya conocen el molde, es un molde similar al que se utiliza cuando hacen sus probetas de concreto. Se toma el material a probar con una humedad conocida y el cilindro se llena en 3 capas sucesivas. El Proctor estándar utiliza 3 capas sucesivas. Estas de acá deben tener cada una aproximadamente una altura iguales, y se utiliza un martillo de 2.0 kilogramos, y cada capa se deja caer 25 veces el martillo, repartiéndolo uniformemente por toda el área que comprende el cilindro. Después de eso de realizar, pues se retira todo eso de lo que se tiene, la extensión del cilindro, se enrasa, se pesa el molde ya es conocido. Recuerden que el molde, su volumen ya es conocido, su peso ya es conocido, entonces no hay que estar pesando cada vez que hace uno la prueba con diferente porcentaje de agua, simplemente ya se pesa con el material compactado, y con ello podemos tener ya un punto en la gráfica que sería la humedad con el peso volumétrico. Ojo, en la gráfica se va a colocar es decir, esto de acá se repite para varios puntos, ¿no? Entonces, en la cual ya se llega a tener un máximo de porcentaje de agua, en el cual la curva asciende mediante el peso de la densidad seca, y luego cuando ya empieza a descender, ya es cuando el agua ya no debería continuarse con la prueba. Vamos a ver ahí el Proctor modificado. Ya hablamos del Proctor estándar, que es 3 capas, 25 golpes, el martillo 2.5. Entonces vamos a ver acá lo que es Proctor modificado. En el Proctor modificado se hace mediante 5 capas sucesivas, ¿no? Igualmente con las alturas, pero acá el martillo tiene 4.54 kilogramos. Es decir, tenemos 5 capas, en la anterior son 3 capas, acá son 5 capas, y tenemos el incremento del 4.54 kilogramos. Igualmente se enrasa, se tienen los puntos y se ubica en la gráfica. Acá pueden observar ustedes una gráfica tenemos un punto donde se tuvo un porcentaje de agua, el porcentaje de agua inicial, que parte muchas veces de la experiencia del técnico y de conocer ya los materiales, porque hay algunos materiales en los cuales el técnico ya conoce y dice, pues este material rápidamente al echar el agua va a llegar al máximo óptimo y hay que ir agregándolos con porcentajes muy pocos, y hay otros que realmente necesitan porcentajes más altos. Entonces acá podemos ver puntos,
¿no? Acá vemos que desciende, entonces muchas veces ya no es necesario hacer otro punto, pero actualmente lo más moderno es hacer 2 puntos antes y 2 puntos después, para luego unir esas dos líneas y luego hacer la curva y encontrar la densidad máxima y encontrar el contenido de agua óptimo, donde se tiene la mejor resistencia, de hecho con la compactación adecuada. Acá podemos observar cómo ustedes podrían encontrar el peso, sí, un aproximado, un mínimo del peso volumétrico del suelo compactado en campo. Entonces, miren, en campo debemos compactar el material con esta humedad óptima obtenida en la curva. Es decir, de hecho, con esta humedad óptima tenemos que compactar. ¿Cómo lo relacionamos? Pues vamos a tener medidas de los volquetes que llevan, los cubicajes, y en laboratorio podemos saber cuánto es el volumen y cuánto de agua se tiene, cuál es el contenido. Entonces eso se traduce y se agrega en campo. No es que en campo se eche el agua como se requiera, o mejor dicho, como quiera. No, hay que relacionarlo con la prueba de laboratorio. Por ejemplo, vamos viendo un ejemplo. Si en un estudio se indica un 95% de grado de compactación, entonces el peso volumétrico mínimo a alcanzar en campo sería lo que encontramos en laboratorio, es decir, hacemos la prueba en laboratorio, después que cumple la granulometría y cumple el índice de plasticidad, hacemos el proctor. El proctor que se requiera, puede ser proctor modificado o el proctor estándar. Acá estamos viendo con respecto al proctor estándar. Por ejemplo, tenemos una densidad seca máxima de 8.81 toneladas por metro cúbico o 1.81 kilogramos por centímetro cúbico. Como es el 95%, entonces nosotros tendríamos que tener un mínimo, porque si ya baja 1.71, ya estaríamos por debajo del 95% del grado de compactación. Entonces deberíamos tener un valor mínimo. La manera más rápida de comprobar a la hora que estamos haciendo en campo la prueba, pues lógicamente los supervisores deben ir a campo para supervisar las compactaciones, deberían conocer todo, tener el informe del laboratorio del proctor correspondiente, modificado o estándar. Entonces, al momento que hacen la prueba en campo, ya tienen más o menos una idea en la cual, pues, saber cuál es el mínimo del peso volumétrico que pueden encontrar en campo. Acá, miren, tenemos una prueba, mejor dicho, un material con las dos pruebas de proctor modificada y proctor estándar. Una tiene 5 capas, la otra tiene 3 capas, una tiene 4.25 de peso del martillo y la otra tiene 2.5. Como podemos observar, en el proctor modificado podemos alcanzar un peso, una densidad seca máxima mayor que cuando se hace con la prueba de proctor estándar. La prueba de proctor estándar, ustedes ven 1.72, ¿no? Y el óptimo lo tenemos en 12%, y en lo que es la prueba modificada reduce un poco lo que es la humedad óptima.
Métodos de control para medir en obra el grado de compactación. Existen varios, pero nosotros vamos a hablar de uno de ellos. La medida física de peso volumétrico, que es la densidad de campo. La densidad de campo, ustedes saben, ya se hace con el cono de arena. Y existen mediciones nucleares, ¿no? Como los densímetros nucleares, que ya dan directamente en campo los valores que uno necesita. La densidad de campo, acá ustedes pueden observar, generalmente debería hacerse, bueno, las capas de afirmado deberían estar entre 15 a 20 centímetros. Este cono, pues se hace una excavación aproximadamente de 15 por 15 de profundidad y de diámetro, y se hace la prueba en la cual se obtiene la densidad. Vamos a ver, el control de la compactación durante la construcción se lleva a cabo mediante la determinación del contenido de agua y del peso volumétrico seco del suelo después de compactada cada capa realizada en campo. Y ahí viene que se tiene que hacer la densidad de campo. Entonces, la densidad de campo por cada capa, si acá este material tuviese una capa debajo, debió de realizarse la densidad de campo a la capa de abajo, y posteriormente ya viene la capa superior, debería también hacerse como se muestra ahí arriba. Tuvimos la oportunidad de realizar este trabajo en unos afirmados de unas vías urbanas de varias calles, y se comprobó que en algunas faltaba mejorar el material para poder llegar a tener una compactación adecuada. ¿Cuáles son los equipos? Pues los equipos, ya vimos el cono de arena y toda la parte de este equipito que se llama el Speedy. Acá en el Speedy nosotros podemos obtener lo que es el contenido de agua. Las normas, como les vuelvo a repetir, ya nos dan, en la curva nosotros ya obtenemos el contenido óptimo en el cual nosotros en campo podemos comprobar directamente esto. Ojo, no hay que confiar cuando uno lleva un equipo y realmente pues no lo ha utilizado mucho tiempo o no lo ha calibrado y pueda trabajar con esos valores sin hacer una verificación en laboratorio. Entonces ese material, el mismo material, debería hacerse la prueba en laboratorio para encontrar también el contenido natural del agua. Los valores obtenidos de dichas determinaciones se relacionan con los valores óptimos respectivos determinados con la prueba Proctor. Es decir, todo lo que encontramos en campo debería relacionarse con lo que es la prueba Proctor del mismo material. Entonces, la relación entre el peso volumétrico seco del suelo compactado y el óptimo de la prueba Proctor, a eso se le llama el grado de compactación. Lo que habíamos mencionado anteriormente, donde ustedes tienen el porcentaje del grado de compactación que les dan en un expediente, entonces ya tenemos más o menos valores en los cuales debemos aceptar al momento que se realiza una prueba. Entonces, luego existen algunas curvas con respecto al número de pasadas de un rodillo. Entonces, son trabajos experimentales que realizan, donde pueden hacer un terraplén, donde hacen las pasadas de los rodillos con diferentes energías, que pueden ser rodillos ligeros, pueden ser rodillos medianos y rodillos pesados. De allí pueden sacar los costos
en los cuales se puede llegar al grado de compactación óptimo, en el cual se tendría no mucho número de pasadas, ¿no? Porque mientras más tardan y más número de pasadas de los rodillos, pues los costos se van a incrementar. Entonces, podría ayudar. Se tiene un proyecto grande, se debería hacer en campo ese trabajo experimental, donde se te podría colocar las capas, se hacen las pasadas, se hace una gráfica en el cual se encuentra el grado de compactación con el número de pasadas, con el equipo liviano y con el equipo medio, y vamos a ver cuál es el que nos daría mejores resultados, tanto en la compactación, en los tiempos y en los costos. Entonces, esta partecita muchas veces se deja de lado, ¿no? Entonces dicen, vamos pasando de repente quizás un rodillo en el cual nos sale muy costoso, y de repente consideramos otro rodillo que ni siquiera podemos llegar a ese grado de compactación y perdemos. Entonces, espero que esta sesión les haya servido para conocer algo de la compactación y mejoramiento de los suelos. Sobre todo hablando de la compactación, haciendo las pruebas respectivas para poder hacer la prueba propia, que es la que nos define y la que nos garantiza relacionarlo con las pruebas de campo para poder llegar a una conclusión de que si es factible, se le da el pase a los constructores para poder desplantar una estructura, para poder desplantar una vía, un pavimento, puede ser flexible o puede ser rígido. Entonces, esto de acá, de las pruebas respectivas, haciéndolas conscientemente, como ya se les explicó, es decir, muchas veces van a canteras y el material directamente lo llevan y lo llevan a obra y comienzan a compactar, y no se hace todo un trabajo adecuado en el cual muchas cimentaciones, y sobre todo en las carreteras, es donde mayor cantidad de pruebas se deben realizar, se falla por no ponerle mucho interés o no darle la prioridad y la importancia a este tipo de mejoramiento de los suelos. Espero que les haya servido. Las preguntas, por favor, lean algo al respecto para poder tener concordancia tanto en las preguntas como en las respuestas, para no salir de los temas, porque ya de aquí posteriormente ya vamos a entrar a lo que es ya algunos análisis y diseños de las cimentaciones tanto superficiales como profundas. Entonces, de aquí tendría que no saltarse para tener una secuencia y entender algo. Vamos a tocar las cimentaciones superficiales, en las cuales ya anteriormente se les dijo, vamos a ver cómo encontramos la profundidad de desplante, cómo encontramos la dimensión de una zapata. Recuerden, estos ejemplos son rápidos, prácticos, en los cuales ustedes ya pueden ampliar, pero es importante que sepan qué valores, qué parámetros se utilizan para poder encontrar la profundidad de desplante, las dimensiones de la cimentación. Para posterior, ya ustedes hasta la fecha ya van conociendo qué pruebas, qué parámetros se obtienen, y ahora sí vamos a entrar al uso de esos parámetros o propiedades de los suelos. Cuando hagamos la capacidad portante del suelo, vamos a utilizar parámetros mecánicos, que es el ángulo de fricción interna, la cohesión, y un parámetro físico, el peso volumétrico. Entonces, es saber y conocer. Se habló también del nivel freático. El nivel freático es importante cuando veamos esta parte de calcular una capacidad admisible de un mismo material, haciendo el cambio de nivel o profundidad del nivel freático. Van a ver cómo los resultados, entonces ojo,
que es importante que cuando ustedes hagan una obra importante y se conozca que posiblemente exista nivel freático, hay que colocar su tubo de verificación y hacer el control de las mediciones mediante sondas piezométricas para ingresar esos valores en los cálculos analíticos o en los cálculos de elementos finitos mediante los softwares. Agradezco, buenas noches, espero que esto les sirva para poder entender la importancia que se tiene en el mejoramiento para tener un mejor comportamiento en la resistencia de los suelos.